Entre los siglos XVII y XVIII, durante el desarrollo del movimiento barroco, se da la construcción de los primeros teatros nacionales en toda Europa, donde brillaron las obras de autores españoles como Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca, como también en el resto de Europa, autores como Shakespeare, Molière o Corneille. En España se estabilizó el género del teatro como una expresión artística que se comunicaba de forma directa con el pueblo. Debemos pensar que en aquella época no existían las opciones de ocio en la misma escala que disponemos hoy en día. No había televisión, ni internet, ni centros recreativos, ni cines, y el acceso al arte era mucho más restringido. De esta forma, las obras de teatro se convirtieron en el mayor entretenimiento del pueblo, donde se podían ver en las tablas a todos aquellos personajes que habitualmente existían en las calles, una especie de reflejo de sus propias vidas en vivo y en directo. Antes del reinado de Felipe IV, el rey mecenas de las artes, Gusta el arte. solo se sabe de puestas teatrales improvisadas en marcos festivos de grandes eventos nobles al aire libre. En las plazas públicas se montan obras autosacramentales, utilizando grandes carros tirados por caballos con impresionantes elementos de arquitectura. En el principio se utilizaban 2 carros y una plataforma para actuar. Más adelante, en la época de Pedro Calderón, se empezó a disponer de hasta 4 carros decorados para simular todo tipo de elementos naturales, como montes, mares y ríos. Sin embargo, las queridas compañías teatrales sufren de un difícil pasar. En las calles, su oficio es pagado a la gorra, es decir, les pagan con un aporte voluntario después de cada acto. Este mecanismo de pago resultaba ineficiente para las y los artistas porque no les permitía poner el pan en la mesa todos los días. Pero una solución surge. Es necesario acotar el espacio, cerrarlo y convertirlo en un sitio estable para la representación. Así, el proceso al que se somete el teatro en la época barroca española trae consigo un importante cambio en la representación. Aparecen los corrales de comedias. De esta forma, aquellos espectáculos que comúnmente se hacían en la calle obtienen un espacio concreto en el cual representarse brindando la posibilidad de cobrar una entrada. Este espacio se encuentra en los denominados corrales de comedias, formados por los patios interiores. No de esos patios, sino que los patios interiores de algunas agrupaciones de casas. Junto a estos espacios que permiten cobrar entradas, las compañías asociadas a los corrales son ayudadas por las cofradías religiosas de caridad, cobrándoles un porcentaje de las ganancias a cambio de aportarles prestigio y salvaguardia, aprovechando además la capacidad de promover ideales con el teatro. A fines del siglo XVI se instala el primer corral, el de la Pacheca, llamado así por estar en un solar de Isabel Pacheco, en el lugar del actual Teatro Español de Madrid, fundado por la Cofradía de la Pasión y Sangre de Jesucristo. Se sabe que luego comienzan a construirse los corrales de Doña Elvira, San Pedro y La Montería, en Sevilla, la Casa de Comedias de Olivera, en Valencia, la Casa de Comedias de Oviedo, la de Badajoz, la de Pamplona, la de Córdoba, el Teatro de Puerta Real de Granada, el Corral de Alcalá de Henares, el de Almagro y el Patio de Comedias de Guadalajara. El más famoso es el Corral de Comedias de Almagro, que en la actualidad sigue funcionando. El corral recibía todo tipo de público, desde la más alta nobleza hasta el pueblo más humilde. Esto lo convertía en espacio de reunión popular y esencial donde las representaciones se hacían de día a eso de las 2 o 3 de la tarde, que por lo general tenían una duración de 2 a 3 horas y media. Por temas de orden público siempre terminaban antes del anochecer. Ahora bien, si era un teatro popular que recibía a toda clase social, es importante recalcar que estaba muy jerarquizado. Podíamos estar juntos, pero no revueltos. Dentro de los corrales de comedia estaban los llamados aposentos. Era la zona de los corrales que costaban más dinero y, por tanto, estaban únicamente reservadas a las familias más poderosas y adineradas del pueblo. Eran habitaciones que daban al patio. Aquí que estaba permitido que las mujeres y hombres compartieran espacio, ya que estaban cubiertos con rejillas para que pudieran disfrutar de la obra sin ser vistos. Existían también las tertulias,
que eran los aposentos más altos, situados inmediatamente debajo del tejado, y estaban reservadas para los eclesiásticos y religiosos que discutían de la moralidad de la obra. El patio era una de las partes más importantes de un corral. Se encuentra en el centro de la edificación y ofrecía los precios más bajos, por lo que aquí solo se situaban los hombres humildes, quienes eran conocidos como los mosqueteros. Era un turbulento público. Era un público sumamente activo y bullicioso. Eran aquellos que determinaban si una función era buena o no con sus gritos y aplausos. El escenario estaba constituido por un tablado que se encontraba aproximadamente a 2 metros sobre el nivel de la sala. Este no tenía telón. Detrás de esto estaban los vestuarios de las mujeres y los corredores. Los decorados eran muy simples. Hablamos a veces de una cortina o la misma pared. El texto introducía pequeñas descripciones: el bosque, la calle, la casa, y los espectadores lo imaginaban. El escenario poseía niveles. Arriba estaba el balcón por el que se asomaban los personajes. Generalmente, este simulaba el balcón de una casa. Luego encontramos el tablado, donde normalmente se desarrollaba la acción. Bajo el tablado se encontraba el foso, que solía funcionar como camerino de hombres. Se alojaban también las máquinas con las que se producían efectos especiales de la época, como elevar a los personajes, hacerles aparecer o desaparecer. Mujeres que no eran parte de la nobleza, o inclusive aquellas que sí eran de la nobleza, pero iban solas, debían instalarse en la cazuela. La cazuela estaba situada en el segundo piso frente al escenario, y para poder acceder a este espacio, estaban tras unas puertas distintas a las de los hombres. Aunque a primera vista nos parezca una posición muy privilegiada por su vista dentro del corral, la verdad es que era un espacio muy pequeño para la cantidad de mujeres que debía acoger. Las mujeres estaban muy apretadas en ella, tanto que parecían estar en una cazuela, de ahí el nombre. Tal era la situación en esta zona de los corrales de comedias, que existía la figura del apretador, que, tal y como dice su nombre, se encargaba de apretar para que las mujeres cupieran. Debajo de la cazuela estaba la alojería, donde se vendía comida y aloja. La aloja era una bebida consistente en agua fresca, miel y canela. Recordemos que estas jornadas de teatro solían durar varias horas bajo un sol avasallante y un calor insoportable.